primera amenaza que de República Dominicana, por encima de todas, es Haití. 11 millones de habitantes mal contados, en el cual el 70% de ellos no tiene documentación en su propia nación. Ningún país del mundo, por liberal que sea, por promotor de la migración que sea, no te recibe a un nacional de un país sin un documento. Es importante que los gobiernos, tanto los políticos como el presidente de la República, empuje esa parte. Pero también otro aspecto que hay que tomar en cuenta. Nosotros no podemos pensar en República Dominicana en el año 2025. Hay que pensar en República Dominicana en el año 2040, 2045. Y para ello debemos volcar mucho más esfuerzo hacia la frontera. O sea, ya no solamente tener presencia militar, sino tener presencia tecnológica. Bueno, seguimos aquí en Matutino Su Mundo, señores, y lo que ha dicho el doctor Carlos Barcácer sobre la propuesta de inteligencia artificial presentada por Jochi Gómez. María. María se llama. Y usted salve María, llena eres de gracia. Llena eres de gracia y tenía que llevar el nombre de María. Dice dice el doctor Balcácer que van a tener que tragársela sin agua. Porque ¿qué es lo que ha hecho Jochi Gómez? Bueno, aquí tenemos un hombre que sabe de inteligencia. Que sabe de todo. Dice, Jochi Gómez ha presentado una nueva inteligencia artificial para investigar los procedimientos administrativos de compra y contrataciones del Estado y todo ese tema que se llama María. Pero Jochi Gómez está involucrado en un proceso de supuesta corrupción en el caso del Intran, precisamente, y todos estos contratos para el tema de la observación y vigilancia de los semáforos y otros temas. Dice él que van a tener que tragársela con agua. Digo, sin agua. Agua, seca, que es peor. Seco. Sí, como un bizcocho seco. Ay, Dios mío. Bueno, sí. Vamos a tratar de tener contacto, ya sea mañana o al final del programa, con el doctor Barcácer, para que nos dé los detalles del caso de su defendido Jochi Gómez. Ahí está el doctor Barcácer, como estaba ayer pronunciándose. Pero vamos a pasar... Pero además, Kramer, hay que decir que esa decisión que él tomó de crear la decisión previa para crear a María como esa herramienta de inteligencia artificial fue como disolver, desconectarse de todas las empresas que él tenía y que de alguna manera tenían vínculos contractuales con el Estado. Esa fue la medida previa. No, eso es un relato de él. Es un relato de él. Pero es la información que ofreció. No, perdona, pero que nosotros como analistas cogemos la información y la descomponemos. Ese es nuestro trabajo. Eso es un relato de él. Claro. Y plantea a María como quien dice, como aquí yo tengo una herramienta más, por si quieren seguir inventando conmigo. Eso es la presión de Jochi porque sabe lo que viene. Es su cuenta. Bueno, uno que no coge presión, que no coge presión y que está formado en aire, mar y tierra. Cifrido Pared Pérez. Bienvenido, comandante. Gracias, Kramer, Ana Daisy, Maximiliano, Moncluz, José Tomás y todos los amigos que siguen día a día SM Su Mundo. Así es. Comandante, ¿cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Lo vemos muy activo en la parte política. Sí, más o menos llevamos el trayecto de un retirado que se mantiene con cierto nivel de ocupaciones para hacer de la vida un poco más ligera. Sí. Bueno, pues vamos a comenzar por ahí. Próximo senador, ¿por dónde va a ser? No estoy en eso. No estoy en eso. Realmente aspirar a posiciones electivas tiende a ser siempre una aspiración por parte de un partido hacia la persona y no al revés. Vamos a ver cómo se llevan los procesos, pero no tenemos por el momento nada de eso, de aspirar a ningún cargo. Hay que dejarle eso a los políticos con experiencia. Yo simplemente soy en el ámbito político un recluta que está haciendo pininos. A propósito de lo político, a propósito de lo político, comandante, ¿cómo estuvo su asesoría al presidente Danilo Medina para esa reunión con los expresidentes y el presidente de la República para tratar el tema de la crisis haitiana en materia de seguridad? ¿Dónde usted participó en ese proceso? Mira, este es un proceso que se inicia naturalmente previo a la reunión. Y en la reunión, como ustedes han visto y se ha dicho en los medios de comunicación,
Simplemente el presidente le expresó a los presidentes presentes la situación en que se encuentra la vecina nación de Haití, con todas las precariedades, así como también con los aspectos que tienen que ver en las preocupaciones por parte de República Dominicana ante el deterioro de Haití. Y eso naturalmente a partir de ahí se visualiza con plantear puntos de convergencia con la experiencia de estos presidentes que han sido jefes de Estado y que entienden de alguna manera u otra lo que es la relación República Dominicana y Haití. ¿Y no se reunió con él después que recibió esas informaciones sensitivas con ustedes, el equipo que maneja el sentido de la inteligencia? Todavía no, creo que mañana es posible que haya una reunión respecto a ese tema, a ver de qué puntos tratará el presidente Danilo Medina para nosotros, dentro de nuestra humilde opinión, tratar de puntualizar algunas cosas. Pero ¿cuáles puntos usted presentaría o le exhortaría al presidente a tratar en esa reunión como parte ya de lo que necesita la República Dominicana para salir de esta situación que atraviesa con Haití? Mira, salir de la situación es imposible. Realmente nosotros estamos condenados o bienaventurados por vivir en una misma isla con Haití. Ustedes saben que históricamente Haití fue un accidente geopolítico y que realmente eso ha provocado un deterioro progresivo desde su misma independencia y que naturalmente eso tiende a afectar de alguna manera u otra a lo que es la estabilidad en parte de República Dominicana. A pesar de todo ello, República Dominicana se ha mantenido como una nación que va en camino hacia el desarrollo y observamos que República Dominicana en los últimos 30 años ha tenido un repunte envidiable en todo el área del Caribe. Y no solamente el área del Caribe, en América Latina. Y de hecho somos el centro, el centro más importante político de todo el Caribe insular. Por esa razón entonces entendemos que tenemos que vivir con la realidad de Haití como nuestro vecino. Ahora bien, yo entiendo que nosotros podemos hacer nuestra parte por encima de las aspiraciones o de los deseos que tengamos que haga la comunidad internacional. Porque la comunidad internacional tratará de hacer su esfuerzo en lo que vemos. Vemos un esfuerzo que también ha hecho el presidente. ¿Cree? Bueno, vemos un esfuerzo que ha hecho el presidente de la República y el canciller de que la comunidad internacional haga su papel y su rol respecto a Haití. Pero nosotros somos los que estamos como vecinos. Nosotros somos los que tenemos que tener planes para poder contrarrestar cualquier tipo de amenaza que se pueda provocar desde Haití a República Dominicana. Y dentro de ese punto de vista, tenemos cosas que podemos hacer sin tener que esperar que la comunidad internacional haga lo que tenga que hacer con Haití. Nosotros no podemos hacer nada de aquel lado. Ahora, de este lado, tenemos que hacer todo lo que sea posible para evitar que seamos afectados por la... Pero ¿cuáles cosas? Usted habla de cosas. Específicamente, ¿cuáles son esas que deberíamos estar haciendo en este momento que no hemos hecho hasta ahora? Mira, estamos viendo que el presidente está aumentando el personal, esfuerzo, eso es importante. También es importante fortalecer las fuerzas de tarea interagenciales que se hicieron en el gobierno pasado del presidente Danilo Medina, que fueron fuerzas de tarea de unidades mayores en las cuales se concentraban todos los aspectos de índole de control fronterizo, como son migración, como sanidad vegetal, sanidad animal, DNI, J2, todos los responsables de la seguridad fronteriza estaban concentrados en estas fuerzas de tareas interagenciales, que se hicieron 5, ojalá poder hacer 10. No he visto que en estos 5 años de este gobierno, casi 5 años, se ha aumentado ese plan. Pero también, aparte de ese punto, entendemos que también es vital la reconstrucción total de la carretera internacional. No tenemos... Que eso está en su plan frontera que usted le diseñó a su hermano Reinaldo Paredes. Exactamente, por el hecho de y además en el plan suyo, el plan frontera, no había una verja perimetral. Parece innecesario. No. Lo que pasa es que en su momento siempre entendíamos que la verja perimetral era la población. O sea, me refiero, en seguridad, el primer renglón para tener una seguridad es tener alta población. Si se disminuye, se debilita la seguridad. Y para mantener alta población en la frontera, es importante crear plataformas de desarrollo, que la gente pueda quedarse allá y que pueda ocupar todo el espectro fronterizo.
Naturalmente, el muro fronterizo, la valla, como quieran llamarle, es importante en diferentes puntos porque hay dificultad de acceso en algunos puntos. Ustedes saben que el que viene a pie y el haitiano trata de penetrar por donde quiera, pero eso facilitaría el control fronterizo. Pero cuando me refiero a tener una carretera internacional, es que podamos, las Fuerzas Armadas, tener proyección de fuerza. Actualmente, si se manda una unidad a unos 5 kilómetros, dura 2 horas para llegar, por el hecho de que no tenemos esa vía de comunicación. Pero se había licitado, comando, se había licitado en el gobierno de Leonel Fernández antes del 12, sí, y luego se desestimó esa licitación. No sé en qué condiciones está esa licitación, si está parada, bajo qué criterio está parada, pero es importante que los gobiernos, tanto los políticos como el presidente de la República, empuje esa parte. Pero también otro aspecto que hay que tomar en cuenta. Nosotros no podemos pensar en República Dominicana en el año 2025. Hay que pensar en República Dominicana en el año 2040, 2045. Y para ello debemos volcar mucho más esfuerzo hacia la frontera. O sea, ya no solamente tener presencia militar, sino tener presencia tecnológica, que es la que nos va a ayudar a poder controlar efectivamente la frontera dominico-haitiana. Comando, ahora que usted habla de tecnología, ¿usted valida que se contraten contratistas, suplidores privados para la vigilancia y la inteligencia en la frontera? Que se contraten compañías, pero bajo supervisión de las Fuerzas Armadas. O sea, que es diferente. No es que sea la compañía que lo haga. La compañía puede proveer los equipos y entrenar al personal militar. Pero no se hizo eso. Bueno, esa es la parte que necesitamos que se haga. Que se haga con compañías que tengan, que estén bien representadas a nivel internacional. De hecho, hay una compañía que visitó aquí en el año 2019 a República Dominicana y nos visitó a nosotros, una compañía que le da servicio a todos los aeropuertos y puertos y fronteras de Estados Unidos y que también le da a 140 países en el mundo. Y una compañía que nosotros lo veíamos en ese momento con beneplácito de que pueda hacer un soporte tecnológico para la frontera. ¿De capital israelí? ¿El? ¿De capital israelí? No, norteamericano. ¿Y qué sucede? Que esa compañía, yo entiendo que no es que va a asumir la responsabilidad de la frontera. Esa compañía va a proveer y entrenar personal para tener una plataforma tecnológica de control fronterizo. Hasta lo que hemos visto, de acuerdo a las declaraciones ofrecidas, por ejemplo, por el señor Jochi Gómez, que maneja una empresa que ha contratado con el Estado el suministro de tecnología y herramientas para obtener informaciones sensibles, informaciones de seguridad, es que gran parte de esas informaciones sensibles, de alta sensibilidad, quedan en manos, por ejemplo, de esa empresa. Eso es lo que hemos visto. ¿Qué tan riesgoso es esto para la seguridad del Estado? Que datos, informaciones sensibles de personas, de instituciones, estén en manos de una empresa particular, de una empresa privada y de una persona en particular. Sí, pero fíjate en detalle lo que acabo de decir. No es el hecho de que la compañía controle el backup o el archivo de esas informaciones. La va a tener las Fuerzas Armadas o la va a tener la República Dominicana. Ahora bien, lo que estamos hablando es simplemente de situaciones de índole de identificación de personas. O sea, y República Dominicana no solamente es la parte migratoria de la frontera, porque ahora estamos envueltos con la preocupación de Haití, que es la parte migratoria. Señores, la frontera envuelve un sinnúmero de delitos internacionales. Claro, que son narcotráfico, bueno, hemos visto recientemente que en un tanquero de gas se agarraron una cantidad de drogas que son... O sea, si eso se agarró ahí, ¿cuántas habrán pasado? Y armas. O sea, si armas. O sea, que no solamente la cuestión migratoria, que es de las principales que tenemos que tener presente, pero hay un sinnúmero de delitos que se dan en la frontera que obligan a que República Dominicana dé un paso adelante y que pensemos, no solamente, como dije hace un momento, no solamente en el 2025, porque muchas veces, y los políticos de República Dominicana, anunciamos cosas, y este gobierno adolece mucho de eso, Comandante, que anuncia cosas y no llega a concluirlas. Y el anuncio es político, la conclusión ya es en beneficio de la ciudadanía. Comandante, de verdad que hay muchas debilidades precisamente en la frontera. Usted, aparte de guardia y exministro, ¿verdad?, de defensa, me gustaría saber, o sea,
cómo se podría contrarrestar, porque de verdad que estamos con el grito al cielo viendo cantidades de casos de nacionales haitianos que entran a la República Dominicana y cómo el mismo cuerpo que está llamado a salvaguardar la soberanía, como es el Ejército Nacional, como es el CEFRON, hay muchos de ellos que están involucrados, que son permisivos, y por eso es que estamos viendo este auge tan grande de haitianos que están en la República Dominicana. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, ¿y cuáles políticas públicas en ese sentido usted, como en ese entonces ministro de Defensa, llevó a cabo para que no entraran los haitianos? Mira, es muy cómodo yo desde este asiento poder criticar a los que están haciendo las funciones actualmente. Yo fui ministro de Defensa y fui 2 veces secretario. O sea, lo que pasa es que en República Dominicana, si hay 100 guardias en un punto fronterizo y 2 de ellos cometen esa fechoría, ya la gente en la percepción entiende que son todos los militares. Hay una gran, casi el 100%, un 98% de los militares que están empeñados en la frontera son honestos, y por eso vemos que se apresan los mismos militares que están envueltos en ese delito. O sea, que no hay ningún tipo de permisividad respecto a esa situación. Ahora bien, como tú acabas de decir, cuando vemos que un militar, un oficial, es que transporta haitianos por paga, ya entonces eso nos afecta y mancha y afecta a la institución. Y la gente entonces entiende que son todos. No, pero si es una minoría que afecta. Pero si del 98% de los guardias que están ahí en la frontera se manejan correctamente, entonces yo me pregunto, o le hago la pregunta a usted, el 2% está por encima del 98% de esos guardias. No, porque vemos que lo están apresando. Tú lo estás viendo, lo están apresando. El 2% es que está apresando. Lo están sometiendo a la justicia. Naturalmente, mira, en todas las fronteras del mundo, no solamente en la dominicana, se dan niveles de corrupción. Y donde hay cuestiones que son ilegales, de alguna manera u otra, siempre hay un porcentaje que trata de sacar provecho de ello. No solamente en la frontera, en cualquier escenario de la vida de cualquier nación del mundo. Entonces, lo que hay que provocar motivaciones para que esos militares no caigan en esa acción delictiva. Por esa razón entiendo que hay que mantener la supervisión permanente. Yo recuerdo que en el año 2018, cuando se establecieron las fuerzas de tareas interagenciales, cada soldado, cada oficial, cada supervisor tenía una cámara en su uniforme, y esa cámara estaba siendo monitoreada por J2. ¿Cuándo fue eso? En el 2018 se implementó ese sistema. Pero eso no se hizo público. Bueno, se hizo público. Claro. Lo que pasa es que lo olvidamos. Y un gobierno nuevo y entendía que todo lo que estaba anteriormente hecho estaba mal hecho. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a inaugurar la República Dominicana nuevamente. Entonces, esa parte es lo que ha afectado a la República Dominicana. Porque yo siempre he dicho que lamentablemente no este gobierno, casi todos los gobiernos, cuando llegan al poder, en cambio de partido, entienden que los otros, los malos, somos los mejores. Y somos iguales, somos dominicanos todos. Hay buenos y hay malos. Pero ha habido un retroceso, lo importante es lo que está bien, continuarlo. Y lo que estuvo mal, eliminarlo. Lamentablemente, las cosas que fueron bien hechas no las mencionan este gobierno. Nada más mencionan las cosas que están malas, que eso es política. Pero lamentablemente entonces, en la percepción de ustedes, los ciudadanos, a veces no entienden por qué a veces vemos como que se está deteriorando lo que es la imagen o lo que es el desempeño de diferentes sectores de la vida nacional. Pero por eso hablamos con usted, con personas como usted, para que nos aclare ciertos puntos, ¿verdad? Para que esa percepción se elimine. ¿Ha habido un retroceso en cuanto a la política migratoria en el país, desde su punto de vista y por lo que ha expresado? Mira, es muy difícil yo plantearte eso desde aquí. Yo fui director de migración y hay que entender la responsabilidad de ser. Para mí fue la posición más difícil que me tocó ocupar. Una posición muy sensible. Y te puedo decir que el vicealmirante Luis Lee Ballester, que está como director de migración, es un excelente oficial, muy responsable, honesto, y que yo entiendo, por lo que yo veo, que está haciendo un desempeño excelente. Y eso, por ese lado, uno siente cierto nivel de tranquilidad porque tenemos un oficial que trabaja 24 horas y que es siempre un oficial de avanzada. Y naturalmente yo no puedo decir si está bien o está mal. Yo
manejo pocas informaciones. Simplemente me limito. Entre guardias no se pisa la manguera, los guardias me limito simplemente a lo que ustedes, los periodistas, pueden decir por el hecho de que ustedes son los que reciben todas las informaciones de lo que está sucediendo. ¿Por qué ser un Qué humilde, qué humilde. Comandante, ¿por qué ser director de migración? Es una agencia. Sí. ¿Cuál es la dificultad para dirigir migración? Mira, bueno, la primera amenaza que de República Dominicana, por encima de todas, es Haití. Por el hecho de que tenemos ahí 11 millones de habitantes mal contados, en el cual el 70% de ellos no tiene documentación en su propia nación. O sea, ningún país del mundo, por liberal que sea, por promotor de la migración que sea, no te recibe a un nacional de un país sin un documento. Ninguno. Tenemos ahí 11 millones, los cuales son como 7 millones que están indocumentados. O sea, ya eso es una preocupación para la seguridad nacional de la República Dominicana. Pero es el país más pobre del hemisferio. Es el país que tiene un deterioro progresivo desde su misma independencia, desde el punto de vista político, social, económico. O sea, cualquier país de América Latina, Costa Rica, Cuba, o Guatemala, tú le pones Haití al lado, óyeme, y es una crisis inmediata. Pero grave. Bueno, fíjate un detalle. Chile, en su momento, hace 2 o 3 años, se pusieron de obsequiosos. Y ya no lo... Óyeme, Ya lo están sacando, bro. con 20.000 haitianos, óyeme, colapsaron. Un país mediano, colapsaron. Pero son haitianos, mira un detalle, son haitianos con documentos que llegaron con pasaporte allá. Aquí tenemos haitianos sin documentos. Comandante, mi última pregunta. Con 10 nombres. ¿Qué más, a qué le podemos poner más atención? Usted que tuvo en varias gestiones al frente del DNI. ¿A las mezquitas, a la gran presencia árabe en Haití o a las pandillas que pueden ser una amenaza para la República Dominicana? En primer lugar, bueno, las pandillas para mí no son amenaza, para nosotros no son una amenaza para la República Dominicana, porque las pandillas son pandillas en Haití. Si pasan a la frontera dejarán de ser pandillas, serían hombres muertos. Por el hecho de que ya ahí sería un acto de belicismo. Y ahí no hay razones para nosotros temer por esa situación. La parte de la mezquita, hay que recordar que la parte musulmana es a veces solidaria con aquellos sectores donde hay pobreza y tratan de ganar adeptos para buscar el aumento de su población. Para utilizarlo, sí. dígalo. ¿Qué sucede? De esas mezquitas, no que son preocupantes por el lado de porque sea mezquita. Hay mezquitas en toda parte del mundo. Sí. Ahora bien, habría que ver si infiltrados dentro de esa mezquita pueden provocar situaciones o de personas que puedan aspirar a cometer actos que puedan ser... No hay presencia de ISIS allá, ni Hezbollah, ni Al-Fatah, nada de eso. Por el momento, gracias a Dios, no hay nada de eso. Les quiero preguntar, quiero volver a esa reunión del presidente Luis Abinader con los expresidentes, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, por el sentido de que en algunos ámbitos uno tuvo la información de que esa reunión se dio. Bueno, la reunión se da después de que Estados Unidos, el presidente Donald Trump, declaró las pandillas haitianas como organizaciones terroristas. Eso, después del comunicado de la Embajada de los Estados Unidos de que hizo una advertencia a sus ciudadanos que estuvieran supliendo de armas y de dinero a las pandillas de que iban a ir por ellos. O sea, fueron 2 acontecimientos que precedieron esa reunión. No quiero decir que la determinaron, pero por lo menos se dieron previos. Y además, los 2 encuentros que había tenido el presidente de la República, Luis Abinader, con el secretario de Estado norteamericano, jefe de la diplomacia norteamericana, Carlos Rubio. Eso hizo que algunas personas entendidas en materia de seguridad entendiesen que algo más sensitivo se estaba moviendo en Haití, que hacía imperiosa esa reunión en ese momento para darle información sensitiva a los expresidentes para que estuvieran conscientes. ¿Cuál es su apreciación sobre esa hipótesis? Mira, hasta tanto yo no tenga la información directa del presidente Danilo Medina, no puedo decirte cuál fue la información que se sirvió por parte de Marco Rubio. Ahora bien, de que es una preocupación para Estados Unidos la situación de Haití, es una preocupación.
sea, y no solamente para Estados Unidos, ni para República Dominicana, para todo el hemisferio occidental Haití es una preocupación. Y como tal, fíjate que hace unos años, unos cuantos años, varias monjas fueron asesinadas en Haití, norteamericanas. O sea, que es una preocupación para todo el entorno de las Américas. Y por esa razón, cada quien aporta lo que pueda sustentar. Y Estados Unidos maneja informaciones directas de alto nivel, y por tal es importante que si el presidente Abinader recibe alguna información sensitiva, lo más normal es que en este caso, hubo una reunión con los expresidentes, que la consultara con ellos para ver de qué manera podemos nosotros, en caso de que haya esa información, con la experiencia de los demás presidentes, aunar algún tipo de recomendaciones para sacar a las mejores conclusiones de cualquier tipo de situación que sacamos. Digamos que en base a su capacidad, un hombre privilegiado en esta sociedad, porque ser ministro de Defensa, ser director del DNI, ser director de Migración y director de Autoridad Portuaria. Todos los cargos. Esos cargos son de alta sensibilidad informativa, alta sensibilidad de inteligencia. Usted se nos está haciendo el chichi aquí para que lo carguemos, pero usted maneja mucha información de Estado. En esos puestos que usted tuvo vigente, ¿qué tanta presión hacen organismos internacionales para que la República Dominicana acoteje la carga haitiana? Mira, yo te puedo hablar por mi parte, en mi caso. Yo nunca recibí ningún tipo de presión, ninguna visita de ninguna autoridad de los organismos internacionales. Sí puedo decir que a raíz del terremoto, la Organización Internacional para las Migraciones, que en ese momento la dirigía aquí Cy Winter, yo sí recuerdo que él nos ayudó muchísimo en migración para poder, haitianos que habían llegado posterior al terremoto, devolverlo hacia Haití, dándole un dinero por parte de esa organización para que ellos pudiesen trasladarse nuevamente a Haití de una manera voluntaria. O sea, lo que te quiero decir que, por lo menos en mi caso, yo nunca recibí presión de esa naturaleza. Se la reformulo. Sí. ¿Qué tanta presión en su experiencia de información, de inteligencia y hombre de Estado reciben los presidentes en el ejercicio de los organismos internacionales y de particularmente las grandes potencias? Mira, yo no creo, te voy a decir, para serte honesto, yo no creo que ellos vayan a un presidente a decirle, usted tiene que hacer eso con respecto a Haití. No. Yo lo que entiendo es que muchas veces ellos emiten o hacen sus esfuerzos de aquel lado con la esperanza de que Dominicana pueda sustentar más la carga haitiana. Ahí sí, pero no lo hacen directamente por el hecho de que no sería políticamente diplomático. ¿Y a qué se debe entonces que Danilo Medina emitió un decreto violando la ley de migración, prohibiendo la deportación haitiana? No, espérate, hay que entender en qué situación se hizo, en qué contexto se hizo. Ajá. Recuérdate que hay situaciones de crisis en un momento determinado que puede un presidente emitir un decreto para tratar de amainar un poco lo que es la presión migratoria o la presión de organismos internacionales. Recuerda, pero míralo ahí. Pero no por eso, no por esa razón. Presión de organismos internacionales en virtud de que Haití, fíjate, hay una situación que hay que tomar en cuenta en Dominicana. Y por eso te dije hace un momento que la posición más difícil fue la dirección de migración que yo ocupé. Porque como los haitianos son negros, si fueran salvadoreños a nadie le importara. Vamos a ser honestos. ¿Que nadie le importara? A nadie le importara. ¿El qué? Si fueran salvadoreños. ¿Qué cosa? Los haitianos. ¿Para nosotros? Aquí. O sea, sí, no, para el mundo. Para el mundo. Para como el mundo. Son negros, espérate, déjame terminarte la idea para que tú entiendas lo que te estoy diciendo. Como son negros, ellos venden por allá algunos sectores o algunos países de que hay una cuestión de índole racista, xenofóbica. Y no entienden que es cultural. O sea, pueden ser blancos, pueden ser azules, pueden ser verdes. La diferencia entre República Dominicana y Haití y la historia de ambos países son totalmente disímiles. Yo recuerdo que en el año 2013, siendo yo director ministro de Defensa, yo tuve una cena con el general John Kelly en Panamá, sí, que era el jefe del Comando Sur. Sí. Y él después de la cena me pidió un espacio de conversación. Y él me preguntó, almirante, ¿por qué la diferencia tan abismal? Porque él estuvo aquí en Haití a raíz del terremoto, era teniente general en ese momento. La diferencia tan abismal entre República Dominicana y Haití, una isla pequeña en el Caribe, y donde hay tantas diferencias, como si fuera una cuestión casi continental, digo.
yo comencé a explicarle de lo que fue la situación de la isla desde el descubrimiento, siglo XVI, las devastaciones de Osorio, Peña y Venable, todo ese tipo de procesos que se dieron aquí, los diferentes la expansión francesa, la expansión. Exactamente. Y al final, después de 2 horas, él me dijo, mire, almirante, yo tengo en el Comando Sur asesores históricos, asesores del Caribe, de República Dominicana y de Haití. Y había hecho la pregunta 50 veces, no la entendía. Por fin la entiendo. Lo que quiero decir con eso es que está en nosotros los dominicanos, está en nosotros hacerle saber al mundo por qué la situación entre República Dominicana y Haití, que no tiene nada que ver con... Aquí, el único país del mundo, mira, a un embajador, le dije yo, siendo director del DNI, en el año 2007, que estaba en mi despacho y dijo que éramos racistas. Y mire, excelencia, le voy a decir algo. En ese momento era Leonel Fernández presidente y estaba compitiendo para ser presidente Barack Obama. Y mire, tenemos aquí un presidente que es mulato, como el que ustedes están buscando ahora para que sea presidente. Pero le voy a decir algo, embajador. En el siglo XIX, aquí tuvimos un presidente que era negro, hijo de un haitiano, y que duró 16 años en el poder. Cuando ustedes todavía mataban a los negros en las plazas públicas. Y me está diciendo usted racista a nosotros. O sea, lo que quiero, ahí le dije, lo que pasa es que somos diferentes. Ahora, el único país del mundo donde tú le dices a una persona negrito, es un halago, negrita, es un halago, es aquí. Claro. Cuando tú le dices blanquito, una ofensa a una persona, es aquí. En ninguna parte del mundo se da. Otra cosa, le dije, usted no va a encontrar un presidente en América Latina, con excepción de las islas del Caribe, que sea negro o sea mulato. Solamente República Dominicana. Ese John Kelly, comandante, que lo recuerdo muy bien, sabe que le damos seguimiento por el vínculo académico que tuvimos con el Ministerio de Defensa, con la maestría. Sí, claro. Entonces le damos seguimiento a esos temas. Ese John Kelly dijo públicamente, y yo me he cansado de buscarlo ahora, y parece que la borraron del sistema de búsqueda del motor de búsqueda de Google. De que el dominicano puede ir con Haití. No, dijo que lo que le tocaba a la República Dominicana con relación a la migración haitiana era algo catastrófico, y que había que contener la migración haitiana ahí porque para la región sería un grave problema. Dijo ese John Kelly. Y él defendió a República Dominicana ante el Senado de Estados Unidos respecto a la situación de Dominicana y Haití. O sea, lo que quiero decir con esto es que nosotros los dominicanos somos los que debemos hablar, los diplomáticos a hablar en cada país donde ellos se encuentran ejerciendo sus funciones diplomáticas. Tenemos que hacer una Porque fíjate un detalle, yo recuerdo que en el terremoto, que fue el mundo entero se sacudió, porque cuando tuvo un terremoto donde mueren 250,000 personas de ipso facto, tú entras a Google y buscas República Dominicana y Haití. Tú ves entonces, cronológicamente hablando, lo lógico, que Haití se independizó en 1804 de Francia y Dominicana 40 años después de Haití. Desde el punto de vista cronológico, tú dices, pero bueno, que los intrusos son los dominicanos, Haití estaba primero. Sí. No. Cuando llegó el primer negro de lo que sería Haití, teníamos 160 años, tenía un negro en la República Dominicana. O sea, eso hay que explicárselo al mundo. Entonces, para ir a la pausa, usted quiere decir que la agencia diplomática, que el cuerpo diplomático de nosotros no ha hecho una labor eficiente en el... Total, tú acabas de dar en el clavo. Debemos hacer una acción eficiente para hacerle entender a los países en los cuales nos encontramos ejerciendo las funciones diplomáticas. Acreditados. La realidad de República Dominicana y Haití, que no lo hacemos por temores, por prurito. Hay que hacerlo. Muy bien. Una pregunta. No, vamos a hacer una pausa. Le vamos a dejar la pregunta de Maxi. Sí, esta semana la ministra de Interior viajó a El Salvador para ver el modelo que se está llevando allá en cuanto a seguridad. Me gustaría saber su opinión con relación a esto, si usted cree que realmente El Salvador debe ser un modelo para la República Dominicana para implementarse ese sistema de seguridad que se ha dado. Pero vamos después a hacer de la la pausa. pausa. Seguridad dominicana, factores que inciden en el día a día. Sí. Sí, pero no me lo saque de mi pregunta. Y ya, mana. Bueno, lo que tú sabes que uno no coloca los temas, lo coloca él. Sí. El superior siempre lo coloca los temas. Faride y El Salvador, Ajá. Sigfrido. Ajá. Ese modelo de seguridad que se ha implementado en El Salvador, donde evidentemente también se han violentado los derechos humanos, pero que tenemos una mega cárcel donde la mara prácticamente completa está ahí. ¿Usted cree que ese modelo es viable para establecerse en la República Dominicana? Mira, cada realidad de seguridad, cada realidad de situación delincuencial, cada realidad de situación penitenciaria es diferente en cada país.
este señor ha tenido éxito allá en El Salvador respecto a lo que es el control de las salvatruchas. Y eso hay que entender y hay que aplaudirlo por el hecho de que El Salvador estaba secuestrado por parte de estos grupos. Pero en República Dominicana no existe eso, no existen grupos que puedan ser de preocupación para las autoridades. Entonces, como tal, si tú puedes ver en qué parte podría ser aplicable a República Dominicana, pero una cárcel grande que tengan allá en El Salvador, que sea importante, que tenga todos los elementos para tener la seguridad de un sistema penitenciario que sea eficiente. Aquí tenemos, mira las Parras, tenemos 5 años, todavía no se ha abierto. O sea, tenemos que provocar en que República Dominicana tengan un sistema penitenciario, un sistema carcelario que se ajuste a la realidad de los tiempos actuales. Todavía se dan casos en que desde las cárceles se cometen fechorías. Aquí lo vemos a diario, desde la cárcel del 15 de Asua, de La Vega, de diferentes puntos del país donde hay cárceles, hay delincuentes, ya están presos, consiguen un celular y tratan de violentar cualquier privacidad de uno de ustedes para sacar dinero, para sacar todos los datos. O sea, que aquí tenemos que fortalecer el sistema penitenciario. Pero, y si ella fue a El Salvador a ver de qué manera han logrado tener un sistema penitenciario que sea eficiente, bueno, por ese punto, por ese lado, es beneficioso tratar de ver qué podemos aplicar en República Dominicana. Pero también fue el ministro de Defensa a ver el tema de seguridad. Claro, seguridad. Fernández Onofre. Sí, claro, porque fíjate, todo país, por pequeño o grande que sea, tiene algo que aportar en su experiencia. Y por esa razón, en las Fuerzas Armadas de todos los países centroamericanos y del Caribe se hacen reuniones anuales con el narcotráfico, con el trata de personas, todo ese tipo de puntos se conjugan en esas reuniones para ver tu experiencia en el caso de tu país y cómo tú has manejado la situación que pueda ser aplicable en otros países. O sea, que siempre es bueno conocer lo que hacen los otros países, pero nosotros tratar de ver de qué manera algunos puntos de ellos podamos aplicar la Ahí es que los guardias son buenos. Mira, los guardias que abordan todo bien. Oye, oigan esto. Mi amigo Cifrido, los guardias manejan todos los temas muy bien, pero cuando hay otro guardia en el tema, ahí una vez amortiguamiento. Eso está bien. Es que no aplica. Lo de ir a buscar la experiencia del Salvador no aplica a República Dominicana. Sí. Además, en un estado de excepción para que no violentar los derechos humanos. Sí. Entonces, si no tuviera el estado de excepción, pudiera ser un modelo replicable, dependiendo. ¿Tú le estás traduciendo? No, estoy conversando. Comando, una pregunta. Usted fue el último hombre de uniforme que dirigió el DNI. Yo quiero su opinión, porque hay un civil dirigiendo el DNI. Y está pendiente, se criticó mucho la ley DNI, que tiene sus luces. Crear el estamento, la normativa, la unificación, el elemento jurídico, poner en un departamento que la dirección no es lo mismo que un decreto, que es una ley aprobada por el Congreso. Nosotros quisiéramos conocer su opinión. ¿Es importante que la inteligencia la dirija un civil? No tiene que ver que sea civil o militar. Lo importante es que sea una persona que sea prudente, que sea honesta, que sea de la confianza del presidente, que tenga un equipo de trabajo que esté acorde a lo que son las aspiraciones en inteligencia por parte de un presidente. Eso es lo importante. En el caso del señor Luis Soto, bueno, él es director del DNI porque nosotros en el 2013, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, extirpamos el DNI bajo la nomenclatura de Fuerzas Armadas. O sea, que eso le dio al presidente de la República la oportunidad de colocar ahí un civil o un militar. O sea, eso depende a qué tipo de persona, qué perfil quiere un presidente para esa posición. Con respecto a la ley, mira, la ley era perentoria que se modificara. La ley anterior del DNI, la 857, es del año 78 de julio. Fue en la transición de Joaquín Balaguer a Antonio Guzmán. Yo era oficial ya en ese momento. Y es una ley de 1 página y media. Es una ley que tiene más 7 artículos. Y el DNI del año 78 es totalmente del DNI diferente al del año 96 cuando yo llego al DNI. Pero el DNI del año 2000 es totalmente diferente al 1996. Y así sucesivamente. El DNI de ahora es totalmente diferente de hace 10 años, porque va evolucionando y la inteligencia va evolucionando. Hay que entender que la columna vertebral de la inteligencia son los analistas de inteligencia. Y el mundo actual, o sea, es tanta la información que hay, que la dificultad no era como en aquel tiempo que
tú tenías dos informaciones y tú tenías el monopolio de la información. Ya no. Ya un niño de 10 años coge un celular y coge cualquier información en cualquier parte del mundo. Lo importante ahora, tener analistas que puedan tener la sagacidad de sacar con pinzas informaciones que sean importantes para hacer un análisis de inteligencia en cualquier área de la vida nacional, intentar ser un presidente para que él pueda, mediante esa informe, esa ley comando que usted está ponderando violaba el artículo 49 de la Constitución. Claro, porque ahí fue el error. Inclusive dije yo cuando se conoció esto, de que esa ley, simplemente extirpando el artículo 11, 22, 23, ya no había que hacer más nada. Pero se quiso hacer una, ¿cómo te diría? Un anuncio de una serie de directores de medios para... No se ha hecho nada. No tenemos ley ni tenemos nada. Pero, o sea, lo que quiero decir, como dije hace un momento, que lamentablemente este gobierno, y no solamente por el presidente, sino parece ser los asesores de imagen, todo el tiempo están pensando, vamos a hacer el anuncio y no importa lo que pase después. Ya. Bueno, una cosa, a propósito de que la ley del 2013 extirpó al DNI del contexto de la nomenclatura de Fuerzas Armadas. Sí. Y eso le posibilitó al presidente designar un civil. Estructuralmente ya estamos listos en términos legales de que un civil pueda ser ministro de Defensa. ¿Y qué le parecería a usted? ¿Eso está resuelto ya en nuestra ley? Sí, claro. ¿Un civil? Claro. De hecho, puede ser civil o militar, no importa. Ahora bien, inmediatamente el presidente coloca un civil, ya el actual ministro de Defensa pasaría a ocupar el cargo que está ahí en la ley orgánica, comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Sí, exacto. Entonces, ¿qué le parece Farideh Raful en esa posición de ministra de Defensa? Bueno, es una prerrogativa de un presidente de la República. Sí, ¿y usted no tiene opinión? No, porque no ha sucedido. No ha sucedido. Y le pregunto, le amplío un poquito más la pregunta. Nunca hemos tenido aquí en la República Dominicana una comandanta, ni de la Fuerza Aérea, ni de la Armada, ni del Ejército. No hemos tenido una ministra de Defensa con todo el desarrollo y el crecimiento que ha experimentado la mujer, con toda la capacidad que ha demostrado la mujer. Son la mayoría en las universidades, no solamente en carreras de grado, sino también de posgrado. Y no hemos tenido una comandanta, ni hemos tenido una ministra de Defensa. ¿Por qué? Mira, recuerda que también el 95% del personal de la Fuerza Armada es varón. Pero otro punto a tomar en cuenta es que las academias se abrieron para las mujeres en el año 2000, 2002, 2003, o sea, fue recientemente. Wow. Y entonces hay que entender que la mayoría de esas oficiales son tenientes coroneles. Hay varias generales que han llegado a general, pero no han ocupado posiciones de mando. Sí. El Instituto Militar Superior, porque ellos dicen, wow, pero antes había mujeres. En la policía. Claro. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que la policía entraron a la academia como cadetes. Sí, yo recuerdo en los años 80, 82, lo que pasa es también que hubo una distorsión desde el punto de vista de cómo manejar esa parte. O sea, aquí fue ya una cuestión institucional en el cual comenzó a manejarse con damas. De hecho, que la Marina fue la Armada fue la última. Y era entendible. Para la Armada era más difícil colocar mujeres dentro de la academia, porque hay que recordar que navegando es medio delicado tener que ubicar, separar lo que son las damas de los varones, o sea, de los caballeros de Guardia Marina. O sea, tuvimos que readaptar una serie de elementos para poder hacerlo convivible, sin tener que tener, sin que hubiese algún tipo de problemas. Me quiero salir. Y el tema político, no van a hablar de Finalmente, vamos, Nadie. Me gustaría, por ejemplo, hay muchos militares en estos momentos que están con el grito al cielo por la cantidad de ascensos que se han realizado, muchos de ellos sin méritos o muchos de ellos sin tener el tiempo en el rango. ¿Qué está pasando en el Ministerio de Defensa, comandante? Y también el tema que tiene que ver con las pensiones, con ese fondo de pensiones que maneja el Ministerio de Defensa, que no debería hacerlo, donde se le violentan muchos de los derechos a los guardias que quieren retirarse. Mira, yo para serte honesto, y no quiero tampoco evadir la responsabilidad de contestar tu pregunta,
yo no estoy pendiente de los ascensos actuales. Ya, yo estoy viviendo mi retiro realmente. ¿Y los anteriores? Sí, porque yo no estoy... ¿Se lo está gozando el retiro? Yo lo disfruto. Sí, claro que sí. Llegó el tiempo. Yo mismo solicité mi retiro en el año 2014. No, y la cuestión de las pensiones, bueno, del retiro, hay una junta de retiro de las Fuerzas Armadas que evalúa a los oficiales que solicitan su retiro y de acuerdo a al tiempo en las Fuerzas Armadas y su edad, salen con un sueldo respecto a las posiciones que ocuparon. Eso está sujeto a la ley. Idealmente hay comisiones para ello. No veo, además, tú dirías, bueno, en el momento anterior siempre, óyeme, en todas partes del mundo, los ascensos se evalúan de acuerdo al tiempo, preparación, nivel, prudencia, desempeño, y aquí se dan excepciones. Óyeme, y el cáncer que hay interno. Se dan excepciones que son, óyeme, lamentablemente son amargas, en el cual llega un gobierno, ya sea este o el anterior, cualquier gobierno, y haciendo una persona que no tiene el tiempo por encima de otro que está fajado en la frontera, y entonces eso crea una desmoralización muchas veces en las Fuerzas Armadas. Pero eso no es producto de un solo gobierno, son todos los gobiernos políticos. Óyeme, Greimer llega a una posición como director de una dependencia o ministro, y le ponen al lado un asistente que es un capitán o un chofer, y él quiere ascender su chofer y su asistente. Aunque no tenga ningún tipo de formación. Bueno, esa parte, ese es el sistema. Lamentablemente, no, el sistema no es así, pero hay una parte que nos está afectando. No, porque esa es la parte que tú resuenas, que tú oyes. La que está llevándose a cabo de acuerdo a la ley, tú no la sientes. Finalmente, pero eso hay que extirparlo totalmente. Finalmente, Sigfrido, ¿cómo están la parte de la coordinación de los trabajos de Reinaldo, perdón. El Congreso. De Francisco Javier García? ¿Cómo están esos trabajos de coordinación de esa candidatura, su candidatura? ¿Por qué está apoyando? ¿Está el vocero de Francisco? No, yo soy vocero de Francisco Javier, pero entiendo que Francisco Javier García sería una excelente opción. O sea, en virtud de que, fíjate, ha sido exitoso manejando las campañas del presidente Fernández y Danilo Medina. Ha sido exitoso como político. Es una persona que tiene una amplia experiencia, no solamente en la parte del tren gubernamental, sino también en la parte política. Aquí es difícil encontrar un político que pueda presentarse de tú a tú en un debate con ¿Qué usted Francisco está coordinando Javier dentro de esa campaña? No sé, porque yo realmente te puedo decir la opinión que tengo de Francisco Javier García. También te puedo decir la de Domínguez Brito, también te puedo decir la de Abel Martínez, de todos. Pero hasta ahora, el único que está en la palestra es Francisco Javier García, y por eso yo puedo hablar. Porque los otros han dicho que van a participar. Comando, usted que ha hecho la transición de militar y está disfrutando su retiro, ¿regresa el PLD en el 28? Totalmente. Totalmente. Tú verás, porque te voy a decir algo, el dominicano es comparón, pero no comparón porque sea altanero, compara. Y cuando el dominicano está comparando lo que ha pasado del 2020 para acá y lo que pasó anteriormente, inmediatamente va a aspirar a que el PLD vuelva al poder. Pues, claro, porque hay que recordar, señores, y mira, hay que ser justo con este gobierno. O sea, cuando el PLD llegó en el 96, acuérdate que eran los muchachos de Juan Bosch, que eran Leonel Fernández, Danilo Medina, Temito Clemontá, Reinaldo Paredes, Francisco Javier. Esos muchachos trabajaron con Don Juan, se prepararon, hicieron oposición a Joaquín Balaguer, llegan al poder con planes de anunciarlo y cumplirlos. Sí. Lamentablemente a este gobierno lo sorprendió la victoria en el 2020 por muchísimos factores que ustedes conocen. Muy bien, gracias comandante. La verdad es que este hombre cogió rango en la guardia, ahora tiene rango en la política. No está fácil. Y se ha manejado muy bien en el tema de la comunicación. Muchas gracias, comandante.